Bien, vamos a hablar entonces ahora de las medidas de dispersión, que en el fondo son medidas estadísticas también, que nos permiten verificar y corroborar si es que en el fondo el promedio que uno calcula de una cantidad de datos cualquiera, por ejemplo, de las notas que yo tengo durante el año, va a ser un buen representante justamente del rendimiento que yo tuve durante ese año, ¿ya? Entonces, se supone que el promedio se parece bastante a las notas, ¿cierto? Cuando uno tiene unas notas relativamente parecidas, el promedio está dentro de esos valores. El problema surge cuando estas notas que yo tengo, o estos datos que yo tengo en general, son muy dispersos, y de ahí viene la palabra. Son muy distintos unos con otros. Por ejemplo, hay unos números muy pequeños y otros extremadamente grandes, entonces me voy a los extremos. En esos casos, si yo calculo el promedio, me va a dar como bueno, el promedio siempre da un valor más o menos central. Pero en estos casos, en donde los valores son muy extremos, el promedio resulta no ser un buen representante, ya no me sirve como una buena medida estadística. Entonces ahí ocupamos las que se llaman medidas de dispersión, para ver qué tan variado está esto con respecto al promedio, ¿ya? Estas tres medidas están basadas en torno al estudio del promedio, ¿ok? Entonces vamos a revisarlas rápidamente para ver cómo se calculan. Bueno, primero tenemos el caso del rango. El rango es la más fácil de calcular porque en el fondo nos permite ver cuál es la diferencia que hay entre el valor más pequeño y el valor más grande de nuestra muestra. De esa forma yo puedo revisar qué tan amplia puede ser esta distancia que hay entre los valores extremos, entre el más chico y el más grande, ¿ya? Entonces se calcula simplemente tomando el más grande, tomando el más pequeño y restándolos, ¿ya? Con eso puedo ver cuál es la distancia que hay entre esos valores, ¿ya? Si esa distancia es mucha, lo más probable, como les decía, es que el promedio no sea un buen representante. Después tenemos la varianza. La varianza en el fondo, el cálculo es muy parecido al promedio, ¿ya? Sin embargo, se complica en una parte donde tenemos que elevar valores al cuadrado para poder eliminar la opción de que tengamos números negativos. Y además la unidad de medida se transforma en algo un poco extraño, de difícil comprensión. Entonces una vez que se calculó la varianza, para que ese dato sea más fácil de interpretar y de comprender también, uno le aplica a este valor lo que se llama la raíz cuadrada. Y con eso aparece un nuevo dato que se llama la desviación estándar, que es mucho más fácil de entender y también de explicarle en el fondo a la gente qué significa este valor, ¿ya? A qué se refiere concretamente. Entonces lo que vamos a hacer es poner un ejemplo y vamos a calcular las medidas de dispersión. Entonces, supongamos que hay un alumno en matemática, ¿cierto?, que durante el año tuvo estas notas: 4.5, 2.5, 7, 6.5. Voy a hacerlo con valores enteros para que me dé un valor fácil de trabajar. 1.5 y 5, ¿ya? Entonces tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 notas. Partamos calculando el promedio entonces, ¿ya? Siempre vamos a calcular el promedio, ¿ya? Sobre todo para el uso de estas dos, para la varianza y la desviación estándar. Aunque en realidad podríamos decir que solamente para la varianza, ya que la desviación se saca de la varianza directamente. Entonces, sabemos que el promedio es sumar estos valores. Vamos a hacer la suma para ver cuánto nos queda. Y vamos a dividir por la cantidad de notas que tenemos en este caso, que son 6. Tenemos 4, 5 y 2, 5 son 5, 7, 14, 20,5, 21, 22, 27. 27,0 dividido 6. Y eso nos va a dar, si hacemos la división, 4,5. ¿Ya? Ese va a ser nuestro promedio. Ok. No olvidemos el promedio. Tengámoslo ahí, 4,5. Ese es el promedio de notas que yo obtuve en esta asignatura durante el año, considerando que tuve esas notas. ¿Ya? Bueno, vamos a calcular primero el rango entonces.
¿ya? A veces le escriben formulitas. Vamos a tratar de escribir una fórmula. Es el mayor o el máximo de los valores que yo tengo disponibles de mis variables x, y menos el mínimo de mis valores x, y. Esos x, y representan a cualquiera de las notas, ¿ya? Entonces, en este caso, el máximo o el valor más grande de las notas que yo tengo acá disponibles es un 7. Y el menor es un 1,5. Hacemos la resta, ¿cierto? Y me queda 5,5. Ese es el rango. ¿Ok? Ese es el rango. Entonces la diferencia que hay entre la más grande y la más pequeña de las notas es un 5,5. Igual es una diferencia importante. ¿Ya? Tenemos el rango. Súper simple, una resta nada más, entre el mayor y el menor. Vamos a calcular lo siguiente. Y aquí nos vamos a detener un rato. Cuidado aquí con la parte, vamos a calcular la varianza ahora, y es importante que se aprendan un poco los pasos que yo uso para calcular. Y acabo de borrar las notas, ¿verdad? Voy a ver si me acuerdo. Tenemos 4,5, teníamos un 1,5, teníamos un 7, teníamos un 5, teníamos un 6,5, 3, 4, 5, y teníamos otra más, a ver. Habíamos dicho que el promedio nos dio 4,5, que la suma eran 27. 10, 11, 18, 23, 24, 5, 25, y teníamos un 2,5 creo que era. Ahí tenemos las notas, ¿cierto? 5, 10, 15, 20, 4, 10, 15, 22, 23, 27. Perfecto. Ya, esas son nuestras notas. Entonces ahora vamos a calcular la varianza. Entonces, para calcular la varianza uno hace el siguiente procedimiento. Vamos a tomar cada una de las notas de forma independiente. Yo lo voy a anotar aquí hacia abajo. Y a cada una de estas notas le vamos a restar el promedio. ¿Ya? Sí, vamos a restar el promedio a cada una de ellas. Ese es el primer paso. Tomar cada una de las notas y restarle el promedio. ¿Ya? Hacemos la resta. Si se fijan, en algunos casos van a quedar valores negativos. Así que ahí vamos a tener un pequeño problema. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí me dio 0, menos 3, 3,5, 0,5, 2 y menos 2. El segundo paso, este es el primer paso, tomar cada una de las notas, restarle el promedio. El segundo paso consiste en tomar estos valores que me dieron de las restas y elevarlos al cuadrado. O sea, elevarlos a 2 o multiplicarlos por sí mismos. Entonces aquí me da 0 por 0, va a seguir siendo 0. Menos 3 por menos 3, eso me va a dar 9. Porque en el fondo gracias a hacer esto, al elevarlo al cuadrado, en el fondo elimino los números negativos. Eso es lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, aquí me va a dar 4, 4, 0,5, 0,5 es 0,25 y 3,5 al cuadrado son 15, 17, 15, 9, 10. 1, 12,25. ¿Ya? Entonces, elevamos al cuadrado, ¿cierto? Primer paso, vuelvo a repetir, a cada una de las notas le restamos el promedio. Esos resultados, los que se obtuvieron de la resta, se elevan al cuadrado para eliminar valores negativos. Al elevar al cuadrado todos se transforman en positivos. El tercer paso es sumar todos estos valores que me dieron de haber elevado al cuadrado. O sea, sumar 0 más 9 más 12, 25 más 0, 25 más 4 más 4. Ahí tenemos, la suma nos va a dar 0,5. Tenemos 25, 25 son 50.
9 y 2 son 11, 15 y 19, reservamos 1 y tenemos 29,5. Esa va a ser la suma, ¿ya? El cuarto paso va a ser tomar esa suma que calculamos recién y la vamos a dividir por el total de notas que son. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dividir por 6. ¿Ya? Y esto nos va a dar aproximadamente un valor de 4,24, ¿cierto? Tenemos 5, 55. 6 por 9 son 54. Sobra 1. Va a caber una vez. 4,91, un valor semiperiódico. ¿Ya? Ese valor no. Entonces la varianza, que se le asigna una letra de este tipo, una cosa así medio extraña, una especie de R. La varianza en este caso con un 2, ¿ya? En este caso nos dio 4,91. ¿Ya? El problema es que cuando yo interpreto este dato, yo digo la variación o la variabilidad cuadrática, de ahí que se coloca el 2, entre las notas y su promedio es de 4,91 puntos. ¿Ya? Súper extraño de decir esto. ¿Ya? La variación, o sea, la diferencia, pero la diferencia cuadrática que hay entre cada una de las notas y su promedio es de 4,91. Entonces es complicado de poder entender qué significa esto. Por lo tanto, se hace necesario aplicar la que se llama desviación estándar. ¿Ya? Para sacar la desviación estándar necesito la varianza, porque en el fondo lo que voy a hacer es que a la varianza le vamos a sacar la raíz cuadrada y con eso vamos a obtener esa misma letra pero sin el 2. Entonces, a este 4,91, si nosotros le sacamos la raíz cuadrada, nos va a dar un valor aproximadamente de 2,2. ¿Ya? Estoy solamente aproximando, ¿ya? Es necesario ocupar calculadora quizá en algunos casos. Ahora, en el caso de la prueba, no, obviamente les van a dar valores enteros que no ven con decimales como yo estoy trabajando acá. Y esto no va a ser necesario aplicar calculadora. Entonces, con esto es más fácil de interpretar ahora, porque yo digo, la variación ya no es cuadrática porque no está C2. La variación o la diferencia que hay en promedio, ¿ya? Porque es una diferencia en promedio, por algo sumo y divido por el total de notas. La diferencia que hay en promedio entre cada una de las notas que yo tengo y el promedio es de 2,2 puntos. ¿Ya? Y ahí uno tiene que justificar, bueno, esa diferencia será muy grande, será muy pequeña. Y si la diferencia se va haciendo cada vez más chiquitita, si estos valores, tanto varianza como desviación estándar o incluso como el rango, son valores cada vez más pequeños, entonces uno puede asegurar de que el promedio es un buen representante. Por otra parte, si las tres medidas son valores que empiezan a alejarse ya, son valores más grandes, uno puede decir que el promedio no está siendo un buen representante. ¿Ya? Y eso es lo que uno quiere buscar con la medida de dispersión. O sea, quiere justificar en el fondo, darle un respaldo matemático al promedio. Quiere decir, el promedio, bueno, ¿me sirve o no me sirve? ¿Ya? Y tengo estas tres medidas para poder justificar su uso o no. ¿Ya? Entonces esa es la idea de lo que tienen que aplicar en este caso, muchachos. ¿Ya? Así que ahí los dejo para que puedan trabajar con esta información. Que estén bien. Resulta no ser un buen representante, ya no me sirve como una buena medida estadística. Entonces ahí ocupamos las que se llaman medidas de dispersión para ver qué tan variado está esto con respecto al promedio. ¿Ya? Estas tres medidas están basadas en torno al estudio del promedio. ¿Ok? Entonces vamos a revisarlas rápidamente para ver cómo se calculan. Va a ser un buen representante justamente del rendimiento que yo tuve durante ese año. ¿Ya? Entonces, se supone que el promedio se parece bastante a las notas, ¿cierto? Cuando uno tiene unas notas relativamente parecidas, el promedio está dentro de esos valores. El problema surge cuando estas notas que yo tengo, o estos datos que yo tengo en general, son muy dispersos, y de ahí viene la palabra. Son muy distintos unos con otros. Por ejemplo, hay unos números muy pequeños y otros extremadamente grandes, entonces me voy a los extremos. En esos casos, si yo calculo el promedio, me va a dar como bueno, el promedio siempre da un valor más o menos central.
Pero en estos casos en donde los valores son muy extremos, el promedio no... Bueno, primero tenemos el caso del rango. El rango es la más fácil de calcular porque en el fondo nos permite ver cuál es la diferencia que hay entre el valor más pequeño y el valor más grande de nuestra muestra. De esa forma yo puedo revisar qué tan amplia puede ser esta distancia que hay entre los valores extremos, entre el más chico y el más grande. Bien, vamos a hablar entonces ahora de las medidas de dispersión, que en el fondo son medidas estadísticas también, que nos permiten verificar y corroborar si es que en el fondo el promedio que uno calcula de una cantidad de datos cualquiera, por ejemplo, de las notas que yo tengo durante el año,